El gobierno de Perú, a cargo de Pedro Castillo, ha tenido una serie de dificultades en su instalación. Al principio no se sabía exactamente cómo iba a ser su gabinete. De hecho, muchos eran muy desconocidos, pero ganó, se instaló y empezaron a pasar algunos problemas, particularmente con ministros específicos en su gabinete. Y probablemente el más polémico ha sido el ministro de Relaciones Exteriores, que dejó de ser en las últimas horas ministro de Pedro Castillo. Y queremos conversar con Raúl Sor sobre justamente esta primer remesón o resquebrajamiento de ese gabinete que se acaba de instalar, Raúl. Sí, Fernando, realmente mucho viento en contra para Pedro Castillo. Nada le ha resultado fácil. Primero tardó mucho en ser reconocida su victoria. Hasta el último minuto estuvo disputado. Incluso Keiko Fujimori estaba pidiendo nuevas elecciones. Bueno, pero finalmente se reconoció su triunfo y luego se le pidió que, tenía que presentar su gabinete, sus ministros, y allí empezaron los problemas porque le advirtieron que le iban a negar todas facilidades, iba a encontrarse con todo tipo de turbulencia. Y la verdad que le han cumplido con esa advertencia, porque apenas a 19 días de haber asumido el cargo, ha perdido a Héctor Béjar, que era su ministro de Relaciones Exteriores. Y la razón por la que Béjar tuvo que renunciar es porque le salieron a flote unas grabaciones que él había hecho presuntamente en febrero. Hay alguna disputa de cuándo las hizo, pero en febrero había hecho algunas declaraciones en las que señalaba que la Marina del Perú estaba involucrada junto con la CIA en la creación, en la gestación de Sendero Luminoso. Y naturalmente la Marina puso el grito en el cielo y en un procedimiento bastante cuestionable, lo sería en cualquier lugar del mundo donde las Fuerzas Armadas no son deliberantes, sacaron una declaración donde manifiestan su total rechazo. Pero normalmente en situaciones ordinarias y donde funcionan las instituciones, debe ser el gobierno el que, si lo considera, sanciona o critica, pero no es el rol de las Fuerzas Armadas, de una rama en particular, de asumir su defensa y postular, hacer juicios políticos, más aún cuando se trata de un ministro. De manera que esta declaración de la Armada generó un gran ruido, y también la oposición, que está absolutamente interesada en explotar cualquier gazapo, cualquier dificultad que tenga Castillo, ya le advirtió que esto iba a conducir a un rechazo a Castillo a Béjar, y que iban a pedir su renuncia. De manera que antes que las cosas pasaran a mayores, Béjar se reunió con el presidente Castillo y le entregó su renuncia, y todavía no han nombrado a un nuevo canciller. Pero yo debo decirte que, independiente de qué es lo que haya ocurrido, cómo las circunstancias, la Cancillería dice que estas declaraciones que se le atribuyen a Béjar fueron editadas, que fueron manipuladas mañosamente. Béjar había tenido una participación guerrillera en un pequeño grupúsculo en los años 60, que era el Ejército de Liberación Nacional, que no tenía mucho que ver con el colombiano, pero que, era una guerrilla, por así decirlo, de inspiración cubana, guevarista, y él tenía ese pasado que era perfectamente conocido, como tantos políticos en América Latina que han tenido pasos por organizaciones subversivas o insurgentes en algún momento de sus vidas. Pero esto había quedado enterrado. Pero el hecho que alguien que va a ser canciller acusa a la CIA, acusa a una de las instituciones permanentes de la defensa de estar involucrada en las atrocidades
que cometió Sendero Luminoso es, por decirlo lo menos, invalidante para un canciller especialmente. Imagínate cómo te va a relacionar con Estados Unidos si él ha acusado a Estados Unidos de ser uno de los responsables de uno de los grupos de la gestación o de haber auspiciado a uno de los grupos más criminales y asesinos que hemos tenido en América Latina, porque hay guerrillas y guerrillas. Yo te pondría a Sendero Luminoso como una organización que violó los derechos humanos a diestra y siniestra, como no hay antecedentes de otra organización guerrillera en América Latina que haya cometido tantos abusos y tan descalificadores. Es decir, además de, digamos, cometer crímenes, muchos de ellos con una gran crueldad, asesinando a mansalva, a funcionarios públicos. Es decir, no había ningún... tú puedes, digamos, generar situaciones de violencia, pero centradas en un objetivo militar, que está bien. Podrás discutir la legitimidad de eso o no, pero por lo menos tiene una justificación ideológica. En el caso de Sendero, francamente, muchas de las cosas que hicieron, mataban turistas, mochileros que pillaban. Yo supe de un caso directo de un mochilero suizo que lo pillaron al borde de una pista aérea y simplemente lo mataron a piedrazo. ¿Por qué? Porque era un extranjero que estaba allí en ese momento. En fin, por eso es muy complicado comenzar a hacer juicio. Y, bueno, Béjar, que tiene 85 años, debió haber sido más cuidadoso. Es cierto que las declaraciones las hizo en un momento en que no sospechaba que le iban a ofrecer el ministerio, pero finalmente es así la cosa. Salvo que haya sido una invención total, que no parece ser el caso, cabía la renuncia. Ahora, Raúl, dentro de la instalación del nuevo gobierno peruano, este evento, aislémoslo un poco, ¿qué pasa con todo el resto? ¿Se ha asentado, bueno, ha empezado a generarse de alguna manera un proceso relativamente normal de instalación de gobierno después de todo lo que pasó en las elecciones? No, bueno, está por verse porque, digamos, la oposición y especialmente el fujimorismo le ha prometido una oposición cerrada. Y ahora el 26 de agosto le corresponde al presidente del gabinete hacer una presentación con el programa de gobierno, con los planteamientos fundamentales y ante el Congreso, y allí tiene que obtener un voto de confianza, de manera que si no lo obtiene y la oposición, la derecha, tiene mayoría, y a esto debe sumarle otro factor, que la popularidad de Castillo es baja en términos históricos. Es decir, normalmente la gran mayoría de los gobiernos peruanos de las últimas décadas ha iniciado su gestión con más del 50% de respaldo. Y en este caso, Castillo tiene un 47% de rechazo y alrededor del 33% de aprobación. Es decir, no tuvo luna de miel. Es decir, parte realmente con viento totalmente en contra, y él, además, ya lo critican porque es muy parco. Se ha encerrado algunos días dentro del Palacio Presidencial, unos días que no se sabía dónde estaba. Bueno, y claramente el hombre es un dirigente sindical y no es un político tradicional con experiencia, con la cancha que normalmente tendría un político, un parlamentario que toda su vida ha transitado por los pasillos del poder. Bueno, no es su caso. Y eso se lo están cobrando. Tiene una prensa mayoritariamente contraria, que se mofa permanentemente de él, que lo trata de inepto, de manera que hay un esfuerzo clarísimo de destrucción de imagen, de su imagen, y bueno, incluso el mismo Sombrero, que lo ha hecho su característica, también hay burlas, hay mofas de todo esto, de manera que no es fácil, parte con realmente grandes dificultades, y considerando la suerte que han tenido, tú lo has comentado varias veces, Fernando, la secuela de los últimos presidentes, que todos han terminado mal. Bueno, la cosa hasta aquí no pinta bien. Sí, pero convengamos también que hay una variable que
es bien interesante de constatar, porque Pedro Castillo ganó. Tenía contrincante, y la contrincante no era para nada débil, era nada más y nada menos que Keiko Fujimori, que representaba no solamente el fujimorismo, sino que a una derecha que es bastante más amplia que el fujimorismo, consiguió que votara por ella y Mario Vargas Llosa, que con el fujimorismo eran pero agua y aceite. Y sin embargo... con fuerza, o sea, se jugó por ella. Se jugó por ella. O sea, contra todo eso ganó Pedro Castillo. Por lo tanto, es cierto que se dio una situación y lo conversamos acá varias veces, de polarización en bandos relativamente similares, muy fuerte, con dos candidatos que tenían posiciones básicamente extremas desde el punto de vista ideológico. Y por lo tanto polarizaron el país y se dio esta división que gana Pedro Castillo. Pero por todos los ripios que tenga, mi pregunta es, Raúl, ¿qué tanto se le asigna a Pedro Castillo todavía el respaldo, o por lo menos buena parte del respaldo que obtuvo en la urna? Bueno, por la última encuesta ha perdido, tiene menos del 50%. Aparece en la última encuesta. Las encuestas hay que tomarlas con pinza, son encuestas interesadas. En el Perú había una crítica tremenda a las encuestas, muchas de ellas son comisionadas por las partes interesadas y por lo tanto quizás no nos debemos guiar mucho por ellas. Pero sin duda lo último que él necesitaba era un incidente como este, en que pierde a un académico reputado. Béjar es un sociólogo académico, y bueno, el canciller es un personaje en todos los gobiernos, es un ministro importante. Y imagínate, yo me acuerdo acá de un ministro de Relaciones Exteriores que poquito antes de asumir publicó una columna en un periódico y atacaba al peronismo y decía que el peronismo era casi una lacra. No lo voy a nombrar para no incomodarlo. Y, en fin, y a los pocos días lo nombran ministro de Relaciones Exteriores. Quedó muy mal parado. Lo mismo le hubiese pasado a Béjar, pero lo que él planteó es más complejo, porque finalmente a él le podrían haber exigido que diera pruebas, o sea, demuéstralo. ¿Qué pruebas tangibles tienes tú de que fue la CIA y la Armada las que estuvieron involucradas y las que lanzaron a Sendero Luminoso? Yo creo que habría tenido muchos problemas, porque la Comisión de Verdad y Reconciliación, que investigó en forma bastante acuciosa, y investigó el movimiento Tupac Amaru, naturalmente a Sendero, pero también a los cuerpos armados, y a los cuerpos armados les asignó a las ramas de la defensa y la policía aproximadamente el 50% de las muertes, y muchas de ellas hubo abuso violento de los derechos humanos, pero también Sendero Luminoso estaba igualmente involucrado, de manera que hoy día haber levantado el tema sin tener pruebas en la mano era riesgoso. Sí. Bueno, uno nunca sabe qué vueltas tiene el destino y a qué te van a convocar mañana. Raúl, estábamos en la carrera de monitorizar todo lo que está pasando en Afganistán, y hoy día, ¿por qué no das un último vistazo a esa situación? Sí, bueno, ahí hoy día ya, como siempre ocurre con las derrotas, se comienzan a ver los quiebres y las culpas, y los servicios de inteligencia dicen, bueno, nosotros le advertimos al presidente Biden, él no tomó suficientemente en consideración lo que nosotros le habíamos planteado. Y te ves que esto uno lo ha visto siempre, y todos los que han vivido una derrota lo saben, que siempre después de una derrota el daño que te puede ocasionar el enemigo es muy grave, pero también el quiebre interno que te produce las culpas, las acusaciones mutuas, también te pueden ocasionar enormes pérdidas. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, en esta situación, Estados Unidos aparece muy magullado, y hay un cuestionamiento sobre cuán efectivo es una alianza con Estados Unidos, hasta qué punto Estados Unidos es confiable. Y esto
digamos, en distintos lugares del mundo esto ya es discusión. En la Unión Europea, ciertamente en buena parte de Asia y especialmente en el Medio Oriente, donde hay el temor de que los grupos yihadistas, es decir, aquellos grupos islámicos fundamentalistas, extremos, que han recurrido a la lucha, al método terrorista de lucha, a eso se les llama yihadistas, los que están comprometidos en una guerra santa de motivación religiosa. Bueno, estos grupos ahora se van a ver tremendamente fortalecidos, están muy activos en Somalia, están activos en Nigeria, Al-Shabaab, este grupo que ha venido secuestrando estudiantes, un gran secuestro de muchachas escolares, en fin, hay en buena parte de África hay movimientos yihadistas que son fuertes y que se van a sentir que lo que han visto en Afganistán les va a dar tremendo apoyo. El hecho de que los talibanes digan nosotros no vamos a permitir que en nuestro territorio opere alguno de estos grupos no cambia el hecho fundamental de que la inspiración, independiente de lo que digan los talibanes, además estos grupos no necesitan ir a Afganistán para existir, pero lo que han visto es realmente tremendamente motivador para ellos. Y hay temor a qué puede ocurrir. Y cuando te hablo de las consecuencias también internas de una derrota, es la confianza en ellos mismos de los propios estadounidenses. Es decir, ya había una saturación con la guerra y eran lo que llamaban las guerras eternas. Bueno, terminaron la guerra eterna, 20 años, y llegan a una situación de derrota que mucha gente la está asimilando a la de Vietnam. Y a Estados Unidos le costó mucho salir del trauma de Vietnam. E Irak fue el lugar donde se sacaron, digamos, la rabia, el temor, y justamente a partir de Irak comienzan a tomar más confianza en ellos mismos. Pero esto que les acaba de ocurrir y la forma en que les ocurrió va a dejar cicatrices profundas. Sí, quería preguntarte sobre eso. Cuando tú dices de que hay sectores en el Medio Oriente que eventualmente pueden cuestionar la alianza con Estados Unidos, ¿te estás refiriendo a quiénes en particular? Porque tienen una alianza muy férrea con Arabia Saudita, tienen la más férrea de todas con Israel, tienen alianzas de va y viene con algunos de los Emiratos y con una serie de otras cosas más. ¿Dónde podría flaquear ese resultado y cómo, esa relación? Señalaste muy bien, los saudíes que se han sentido hasta cierto punto también acosados por Estados Unidos por las acusaciones de abusos y de lo retrógrado del gobierno en Arabia Saudita, siempre han tenido fricciones. Pero hoy día los saudíes comienzan a preguntarse hasta qué punto podemos confiar que Estados Unidos nos va a apoyar en cualquier chance. Y los saudíes han estado dando pequeños pasos de acercamientos con Irán, de manera que si de alguna manera Estados Unidos les fallara, ellos tienen algún nivel de protección. Hay no un acercamiento directamente, pero sí hay un limar de fricciones entre Arabia Saudita e Irán. De manera que yo creo que esto realmente va a tener un impacto y debemos analizarlo con el correr de los días, la semana. Sí. Yo creo que esto marca un hito, realmente marca un hito en la política internacional. Este es un hecho que todo el mundo veía venir, que se daba por descontado que en algún momento los talibanes podían ganar. Pero la forma en que ocurrió y cómo ocurrió marca un antes y un después en las relaciones internacionales. Para China, para Rusia, para la Unión Europea, es decir, para todos. Nosotros los latinoamericanos estamos más lejos y nos afecta menos en términos relativos. Pero son estas situaciones que hay que mirar con mucha atención, porque marca, es un punto de inflexión. Bueno, estaremos atentos entonces, Raúl. Nos encontramos mañana. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Volvemos con El Ojo Con.